nos encontramos una vez más para trabajar con el grado de cuarto año secundaria en la asignatura de razonamiento verbal, un tema interesante que lo ubicamos en tu libro en la página número 147. ¿Cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? A ver, ¿tienes idea? ¿No? ¿Lo ubicaste? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el tema? La inferencia. Ok. ¿Qué entendemos nosotros por inferencia? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nos trata o nos quiere decir? ¿Cómo desarrollaremos nosotros los ejercicios que se encuentran ahí en la página en tu libro? Y si nosotros observamos un poquito la página sobre el tema de la inferencia, hay una partecita que dice clase de inferencia. Aparecen dos, deducción e inducción. La palabra deducción como que me suena conocida, ¿verdad? Como que ya la he escuchado o de repente quizá ya la he utilizado en mi lenguaje. Yo te pregunto, ¿sabes el significado de la palabra deducción? Deducir, quizás sí, ¿verdad? Otros de repente es nuevo para ellos. O inducir, ¿no? Que es también la otra palabra, inducción. Muy bien, entonces los temas o el tema que vamos a trabajar el día de hoy lo vamos a definir de la siguiente manera y vamos a ver qué encontramos en la pantalla. Primero nos preguntamos entonces, ¿qué es la inferencia? Cuando nosotros hablamos sobre inferencia podemos decir que es la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están expresadas de forma explícita. Es decir, que no están, la información no está ahí clara, ¿no? Simplemente que ya sea en escrito o en cualquier otra forma de comunicación. Pero con este concepto como que aclaramos un poco más acerca de lo que queremos decir. A ver, dice, también es el acto o el proceso de sacar conclusiones lógicas. ¿A partir de dónde? De las premisas que se saben o se suponen que son verdaderas. Entonces, con este segundo concepto o definición, tenemos más claro acerca de lo que es el tema de la inferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es inferir? Es sacar conclusiones, es deducir, ¿no? Obtener de repente o tratar de llegar a una respuesta, a una conclusión, teniendo como referencia las alternativas que nos puedan presentar. ¿Sí? Muy bien, entonces, continuamos. A ver, clase de inferencia. Tenemos dos clases de inferencia, deducción e inducción. Ahora, ¿qué es la deducción? A ver, vamos a ver. Cuando hablamos sobre el tema de deducción, podemos decir que la deducción es el método que nos va a permitir pasar de afirmaciones de caracteres generales a hechos particulares. Es decir, de un todo que lo va a englobar, lo va a generalizar a elementos pequeños, no a enunciados, a procesos, a pasos. A ver, vamos a ver. Ejemplo, dice, la primera premisa. Todos los hombres son mortales. Eso es el general. La segunda premisa. Sócrates es hombre. Y la conclusión, ¿cuál es? Entonces Sócrates es mortal. ¿Por qué? Por ser hombre, ¿verdad? Muy bien. La forma de preguntar son, se desprende de lo leído, se puede inferir de lo leído, una deducción correcta es, se deduce de lo leído, o cuál es la deducción, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Ahora, continuamos. A ver, 2. ¿Qué es una inducción? Recuerda, deducción es ir de lo general a lo particular. ¿Crees que inducción es lo contrario? A ver, vamos a ver. Dice, inducir se refiere al razonamiento que va de los hechos particulares a la afirmación de carácter general. Ejemplo, tenemos una premisa. El color rojo indica peligro. ¿Cuál es la conclusión? De que los colores pueden significar o indicar algo. ¿Cuál es la forma de preguntar? Para una inducción es, se desprende de lo leído, se puede inferir de lo leído, se supone a partir de lo leído o a partir de lo leído se asume. Ya tenemos entonces claro ahora que es deducción e inducción, ¿sí? Deducción, ir de lo general a lo particular, e inducción, tener de lo particular para llegar a lo general, ¿sí?
Ok, ahora bien, vamos a resolver ahora, como ya hemos analizado y hemos desarrollado teóricamente el tema, ¿sí? Vamos a ver ahora la página número 148, resolviendo en clase. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? El primer texto. Dice, lee atentamente cada texto y responde las preguntas planteadas. Muy bien. El texto dice, Luis estaba conversando la hora del recreo con su enamorada Fiorella. ¿Sí? Cuando pasé por su lado, estaban solo conversando. Luego regresé para recordarle que debía de pagarme el menú de hoy porque había perdido una apuesta. Pero ya estaba solo. Fiorella se había ido y estaba muy triste. Solo me decía, Fiorella me dijo no más. ¿Entendiste la lectura? A ver, vamos a leerla nuevamente. Dice, Luis estaba conversando a la hora del recreo con su enamorada Fiorella. Muy bien. Cuando pasé por su lado, estaban solo conversando. Luego regresé para recordarle que debía de pagarme el menú de hoy porque había perdido una apuesta. Pero ya estaba solo. Fiorella se había ido y estaba muy triste. Solo me decía, Fiorella me dijo no más. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar ahí? Me pide, 1. Escribe qué inferencias puedes obtener del texto anterior, es decir, de lo leído. A ver, vamos a ver. ¿Qué me pedirá? Primera inferencia. ¿Cuál sería la primera inferencia? A ver, vamos a ver. Fiorella y Luis son enamorados. Muy bien, así lo plantea el texto, sí. Fiorella y Luis son enamorados, ¿verdad? La segunda inferencia, ¿cuál sería? Que Fiorella se va y Luis se queda solo. Muy bien. Primero, ambos estaban conversando. Y eso lo cuenta un amigo que los vio al momento de pasar. De pronto él dice que se iba a acercar, ¿verdad? Pero de pronto, al regresar, ya no ve a Fiorella junto a Luis. Simplemente a Luis que se quedó solo. ¿Por qué? Porque Fiorella se fue. Muy bien. ¿Cuál sería la tercera inferencia? A ver. Que Fiorella terminó su relación con Luis. ¿Y cómo nosotros sacamos esa conclusión? ¿Por qué? Porque el texto así lo dice. Solo me decía, Fiorella me dijo no más. ¿Verdad? Que es un mensaje de una ruptura en relación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos desarrollado aquí, ¿cuál? Los 3 primeros puntos, que son inferencia 1, inferencia 2 e inferencia 3. Muy bien. Entonces, ya sabemos. ¿Cuál es la inferencia 1? Fiorella y Luis son enamorados. La inferencia 2, Fiorella se fue y Luis se quedó solo. Y la inferencia 3, Fiorella terminó su relación con Luis. ¿Sí? Muy bien. Eso lo hemos deducido según el texto que hemos leído. Siguiente. Texto número 2. Vamos a leerlo, ¿ya? Y a ver qué es lo que tenemos que desarrollar. La biodegradación es un proceso natural por el que determinadas sustancias pueden ser descompuestas con cierta rapidez en sus ingredientes básicos, debido a la acción de bacterias, levaduras y otros hongos microscópicos existentes en el suelo y las aguas. En cada gramo de tierra puede haber hasta 10 millones de estas invisibles criaturas, capaces de digerir los desechos orgánicos. Gracias a su actividad metabólica, los detritos son transformados para que la naturaleza los vuelva a aprovechar. ¿Entendiste el texto? A ver, vamos a leerlo una vez más. Dice, la biodegradación es un proceso natural por el que determinadas sustancias pueden ser descompuestas con cierta rapidez en sus ingredientes básicos, debido a la acción de bacterias, levaduras y otros hongos microscópicos existentes en el suelo y las aguas. En cada gramo de tierra puede haber hasta 10 millones de estas invisibles criaturas, capaces de digerir los desechos orgánicos. Gracias a su actividad metabólica, los detritos son transformados para que la naturaleza los vuelva a aprovechar. Muy bien. ¿Qué me dice la pregunta número 2? ¿Cuál es el tema del texto? A. Los desechos tóxicos. B. La actividad metabólica.
C, la biodegradación. D, la acción de bacterias. O E, el medio ambiente. ¿Cuál crees tú? Yo también creo que es la C, la biodegradación, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Seguimos. A ver. 3. Se dice que puede ser un título del texto anterior. A ver, las bacterias como elementos de descomposición. B, los hallazgos de bacterias en la biodegradación. C, la biodegradación y sus consecuencias. D, la biodegradación como proceso de reciclaje natural. Y E, las bacterias más dañinas. ¿Cuál crees tú que puede ser? Yo marqué y creo que es la C, la biodegradación y las consecuencias. Muy bien, seguimos. 4. Se desprende de lo leído. A ver, la biodegradación es un proceso no artificial, claro, es un proceso natural. Algunos microorganismos del suelo pueden producir la biodegradación. La naturaleza elimina los detritos productos del metabolismo. A, solo uno. B, 1 y 2. C, 1 y 3. D, 1 y 3. Se repite. Y E, 2 y 3. ¿Cuál es? Para mí es la A, solo la 1. Muy bien, es verdadero. Seguimos. Texto número 3. ¿Qué me dice el texto número 3? A ver, qué extraño, dijo la muchacha, avanzando cautelosamente. ¿Qué puerta más pesada? La tocó al pasar y se cerró de pronto con un golpe. Dios mío, dijo el hombre, me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos ha encerrado a los dos. A los dos no, a uno solo, dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes conclusiones es posible deducir lógicamente del texto? A, el texto no es válido porque es inverosímil. B, el muchacho cerró la puerta para quedarse a solas con la muchacha. D, la muchacha rompió la puerta porque quería ayudar al muchacho pero se fue. D, el texto está conformado por premisas falsas. O E, la muchacha es un ser de otro mundo. Creo yo la E, la muchacha es un ser de otro mundo, porque dice, no nos encerraron a los dos, solo a uno. Y ella, ¿qué es lo que hace? Traspasa la puerta. Tiene lógica, pero es algo increíble, ¿verdad? Muy bien, entonces marco la E. Correcto. Texto número 4. ¿Qué me dice el texto 4? María solo va de compras cuando tiene el permiso de su madre. Su madre le permite ir de compras solo al centro comercial que está en la misma calle, pero insiste en que vaya con Susana y Dora para cualquier compra en las tiendas de departamentos en el centro de la ciudad. ¿Cuáles de las siguientes conclusiones puede ser inferida lógicamente del párrafo anterior? A, si María compra sola, entonces está comprando en una tienda de departamentos. B, si María está comprando en las tiendas de departamentos en el centro de la ciudad, entonces Susana y Dora están con ella. C, si Dora no está con María, entonces María no está comprando. D, si Dora y Susana están con ella, entonces María está comprando en las tiendas del centro de la ciudad. Y E, si María está comprando en las tiendas del centro, entonces solo Susana está con ella. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Yo me inclino más por la B. Si María está comprando en las tiendas de departamentos en el centro de la ciudad, entonces Susana y Dora están con ellas. ¿Sí? Marco la B. Muy bien. Aunque la D también se aproxima, pero bueno, si tú tienes otro punto de vista, no hay problema. Respeto, analizo y luego lo fundamento por correcto. ¿Sí? Muy bien. 7. No se puede deducir necesariamente del texto anterior que la madre de María le restringe ciertos permisos. B, María obedece a su madre. C, Susana y Dora pueden ser amigas de María. D, las tiendas por departamentos están más lejos que el centro comercial de la casa de María. O E, las tiendas proponen ofertas, por ello María visita las tiendas. La D, yo marco en este sentido la respuesta D. Muy bien, ¿sí? Seguimos con el texto número 5. ¿Qué dice la 5? ¿Por qué aquellas personas que defienden denodadamente los derechos de perros y gatos no tienen el menor reparo
en almorzar el jugo filete de una ternera bárbaramente sacrificada? ¿Qué diferencia hay entre la paloma muerta sobre el césped, que nos produce lástima, y el pez muerto o agonizando, que con indiferencia metemos dentro de la canasta del mercado? ¿Cómo se explica que aquellos que fanáticamente se oponen al uso de animales vivos en laboratorios, luego en sus casas rocíen sin reparo a insectos y arañas con sustancias que les producirán la muerte en medio de atroces dolores? Es imposible no matar vida animal alguna. Lo que hay que hacer es establecer inteligentemente los derechos de los animales y defenderlos porque son derechos, no por sentimentalismos. A ver, 8. Fundamentalmente el autor del texto, ¿qué es lo que dice? No cree en los derechos de los animales, odia a los que defienden los derechos de los animales, reclama mayor consecuencia a los que defienden a los animales, pide sustentar la defensa de los animales en argumentos raciales y sistemáticos, o es un vegetariano renegado, expulsado de Greenpeace por traficar con osos panda. Para mí es la C. Reclama mayor consecuencia a los que defienden a los animales. Muy bien. Siguiente. En el texto anterior se asume lo siguiente. A. Cualquier posición de defensa de los derechos de los animales carece de fundamentos. B. Las personas implícitamente diferenciamos tipos de animales hacia los cuales tenemos distintos grados de afinidad. C. La matanza de animales para comer está justificada, pero su uso experimental puede ser considerado una crueldad innecesaria. E. Ningún ser vivo debería ser sacrificado sin razón bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es? A ver, está entre la D y la E para mí. A ver, vamos a verla. Dice: la naturaleza de animales para comer está justificada, pero su uso experimental puede ser considerado una crueldad innecesaria. Y E. Ningún ser vivo debería ser sacrificado sin razón, bajo ninguna circunstancia. Entonces, para mí la respuesta es, en este caso, la D, ¿verdad? La matanza de animales para comer está justificada, pero su uso experimental puede ser considerado una crueldad innecesaria. Correcto. Muy bien. La D. Seguimos. 10. ¿Cuál es el tema del texto? La discriminación en animales, defensa de los animales y el ser humano, el tráfico de animales o animales en extinción. Creo yo que es defensa de los animales, ¿no? O en defensa de los animales. A ver, vamos a ver. Texto número 6. ¿Qué dice el texto número 6? Dice: el Perú es un país rico en lenguas y cultura, tanto por el número de idiomas, que son 35 a 40, como por la variedad cualitativa de las lenguas peruanas. La lingüística y los lingüistas en el Perú tienen ante sí un reto extraordinario y el privilegio de desarrollar teóricamente la ciencia del lenguaje, así como para aplicarla. En este contexto hay compromisos que se deben asumir. Uno de ellos, de orden general, es aprovechar las ventajas que da la presencia de tantas y tan diferentes lenguas para desarrollar la ciencia del lenguaje en todos sus aspectos, teórico, metodológico y aplicativo. Asimismo, el lingüista practica determinada especialización en la que las lenguas es objeto compartido. El contexto peruano es un campo propicio para la etnolingüística, la sociolingüística, para la psicolingüística, la neurolingüística y la planificación de lenguas, etc. 11. ¿Qué me dice? Cuando el autor dice: el Perú es un país rico en lenguas y cultura, se puede deducir que el Perú es un país, yo he marcado la B, multilingüista y pluricultural. Muy bien, la B. 12. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, el Perú debe iniciar un estudio sobre las diferentes lenguas que hay en nuestro territorio. El lingüista debe evocarse al estudio de las diversas lenguas que existen en el Perú. Se debe desarrollar la ciencia del lenguaje aprovechando la presencia de muchas lenguas en el Perú. La lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje. La comunidad lingüística decide el concepto a utilizar. A ver, de las 5 alternativas, ¿cuál crees tú que es la idea principal? A ver, ¿sí? ¿La tienes? ¿La A, la B, la C, la D o la E?
Ujú. Ya, tú lo marcas y yo de esa manera lo rectifico, ¿sí? Ok, seguimos entonces. Texto número 7. El hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? Tiene que ver o forma parte del hindú. Dice, es una de las principales religiones de la India, que considera al hombre un ser espiritual, que está en la tierra para ganar experiencias. Sostiene en su filosofía que el hombre tiene un cuerpo físico, que se encarga de las acciones materiales, un cuerpo energético, que le da energía de vida, un cuerpo emocional, que vibra cuando experimenta alguna sensación, y un cuerpo mental, que realiza las funciones del pensamiento. ¿Cuál es el tema del texto? A ver, los 3 cuerpos del ser humano, nos menciona 3, el cuerpo físico del hindú, la religión hindú, los hindúes o la cultura oriental. A ver, ¿cuál crees tú que es? La A, la B, la C, la D o la E. Igual en la 14. Del texto anterior se puede inducir, no deducir, inducir, es decir, de lo particular a lo general. Recuerda, los hinduistas creen que la mente está separada del hombre y por lo tanto es quien piensa. Que los hinduistas piensan que el hombre es la integración del cosmos y todos sus elementos y planos. Que el hinduismo es una religión principal en la India y cree que el hombre es un ser básicamente espiritual. Que los hinduistas creen que el hombre es un ser espiritual que usa diversos cuerpos para experimentar el mundo, o que el cuerpo físico de un hombre es superior al cuerpo emocional o mental del mismo hombre. Yo me inclino aquí por la D. Y la 15, deducir, es de lo general a lo particular. Recuerda, en la India hay más de una religión. El hinduismo cree que el ser humano tiene un cuerpo físico. El hinduismo se ha extendido por el mundo. Los hinduistas son personas nobles, o el Perú tiene influencia hindú. Ajá, también la marcas, ¿sí? Entonces, son 3 preguntas que voy a yo analizar o a revisar tu respuesta de acuerdo a lo que hemos leído, a las definiciones de deducción e inducción, y así como ella, también vas a tú, o como es, esas preguntas, como ellas, ¿no? Como esas preguntas, vas a analizar y a leer, o a leer para analizar, reforzando lo aprendido y practicando en casa, es decir, de la página número 151 a la 157. Ok, lees con bastante atención el texto o los textos y marcas la respuesta o la alternativa que crees tú que consideres o que tenga la respuesta. Ya analiza bien si te pide deducir o inducir. Recuerda, deducir de lo general a lo particular o inducir de lo particular a lo general. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es así como terminamos el tema del día de hoy con el tema de la referencia. No te olvides, por favor, presentar tus tareas a tiempo. Gracias por permitirme llegar a ti y de esta manera trabajar un tema más en la asignatura de razonamiento verbal. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengas buen día. A portarse bien. Bendiciones.